Pues cerramos con tu camiseta, pero lo que no cerramos es ese tema de Champions que me has nombrado en esa final del FC Barcelona y final que el FC Barcelona puede llegar a no alcanzar este año tras el partido de ayer. Así que sin distendirnos mucho más, nos vamos con esta Champions desde pelotazo en la cara. Pues volvemos con la Champions League, con los cuartos de final, con ya los mejores equipos de Europa. Ha sido la ida, pero yo creo que esta ida, más que ida, parece vuelta. Qué barbaridad cómo han ido todos los equipos, ¿eh? Han sido partidos complicados, son la verdad que 8 muy buenos equipos, ha habido 4 muy buenos partidos por ambos lados, desde empezar con el partido que hubo en ese Arsenal Sporting de Portugal, que incluso puedes decir que es un partido más flojo, pero el Sporting de Portugal peló las suyas y acabó ganando 0-1 el Arsenal. Ahora pasamos a hablar de los españoles, incluso con ese PSG Liverpool que se repite, acordándonos un poco de la temporada pasada, pero que este año se resuelve diferente. Recordamos que el año pasado se resolvió en penaltis, este año de momento en la ida 2-0. Pero nos tenemos que ir a hablar de los nuestros, de los españoles, que de momento pues sabíamos que uno de los 3 españoles que todavía quedan vivos iba a estar en semifinales por ese enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, pero antes de eso nos tenemos que ir al martes con un Real Madrid-Bayern de Múnich, que con el nivel que venía el Bayern y con cómo comentábamos, con este casi ya prácticamente campeón de la Premier, o sea, de la Bundesliga, como es el Bayern, y al final un Real Madrid que acabó sacando un resultado que en el viaje a Alemania le va a costar, pero no es tan malo. Sí, fue un partido en el que había un claro favorito, lo que se esperaba era un dominio del Bayern de Múnich, a pesar de que es el Bernabéu y de que es difícil siempre ir a ese estadio, en Champions sobre todo, un Bayern que controló el balón, que tuvo el dominio del juego, que es el que presentaba, de hecho se jugó prácticamente todo el partido en el campo del Real Madrid, y es cierto que el Madrid lo que intentó fue transiciones rápidas por banda, que es por donde le surge efecto a veces pues ese Vinicius. Incluso luego cuando entró Brahim en los últimos minutos también le dio mucho por bandas, que es por donde quizás podrían un poco ser donde decantar la balanza. Pero un Bayern Múnich muy superior, yo lo vi, con muy buen nivel y que mete miedo no solo a equipos como el Real Madrid, sino a candidatos a la Champions como puede ser PSG y Arsenal. Justo te voy a recoger esa última idea de la superioridad del Bayern, y es que al final, o sea, hay que reconocerlo, lo que es en el inicio del partido, sobre todo en esos 10 primeros minutos que yo vi, la presión tras recuperación, o sea, la recuperación tras pérdida del Bayern, la presión, las ocasiones que tuvieron. Hay una de Upamecano en el minuto 9, casi prácticamente con el portero batido, que acaba fallando y podía ser el 0-1 en el propio Bernabéu nada más comenzar. O sea, es un Bayern que empezó mucho mejor. ¿Qué ocurre? Pues al final muchos tienen esa idea y esa epicidad y esa magia que se da en el Bernabéu en los minutos finales, y acabó apretando, acabó haciendo que probablemente en el momento que el Bayern podía adquirir esa ventaja de 0-3 y que ya complicarse mucho el partido, acaba convirtiendo en Mbappé un gol que le da mucho, que el Bernabéu empieza a apretar y acaba teniendo oportunidades por lo menos para sacar una cierta jugada, así con un poco de ciertas complicaciones, pero acabar empatando. Y es que el partido, si tú miras las estadísticas, acaba empatados a 20 tiros globales, 9 tiros a puerta por parte del Real Madrid y 8 tiros a puerta por parte del Bayern. Es el Madrid en Champions, es claramente lo que hace este equipo, que llega a esta competición y sacan todo. Es cierto que es lo que tú dices, las estadísticas son esas y están igualados, pero cualquiera que haya visto el partido, lo que se vio es un Bayern de Múnich muy superior. Yo quería destacar 3 o 4 jugadores. En primer lugar, a Manuel Neuer, el portero del Bayern de Múnich, con 40 años, el partidazo que hizo Manuel Neuer y lo que le sacó a Mbappé sobre todo, brutal, que no va a estar en el Mundial, de hecho lo ha corroborado, pero que si quiere puede ir perfectamente. En la defensa, Upamecano hace un partidazo, ganándole casi todos los duelos a Vinicius, sobre todo en carrera. Luego Kimmich, me parece que es el cerebro y el pulmón de este equipo, porque hace el trabajo sucio totalmente. Y un Olise, que te dejo que hables de Olise, porque ese chico es una barbaridad. Justo eso, es una barbaridad. El partido que le planteó al Real Madrid es de completa dificultad. Ya veíamos un jugador en completa progresión, que probablemente yo comparto la opinión de muchas personas que el año pasado, si no fue el mejor, fue de los mejores jugadores de la Bundesliga, aunque no recibiese el premio a ese mejor jugador. Es un jugador que
Es que ahora mismo no sé decirte exactamente el valor por el que le fichó el Bayern de Múnich. 50 kilos. 50 puede ser, pero es que sorprende completamente que un jugador, y ahora mismo su valor debe estar en 130, 140 millones, es una barbaridad. Y le planteó un partido a carreras muy complicado. Es que no tenía la facilidad para defenderle de ninguna de las maneras. En la vuelta veremos, porque probablemente sea una de las posiciones que más va a tener que corregir Arbeloa si no quiere que le suponga un problema, porque es un completo puñal, tanto en ataque de los tiros que puede hacer, tanto en las combinaciones, las triangulaciones, porque vimos un Bayern que de cierta parte en el último tercio no está del todo acertado, especialmente Luis Díaz. Yo creo que es el que más balones pierde en esa parte más ofensiva, pero es un Bayern que está un poco más acertado, e igual hablábamos de algún tanto más o algún cambio más en el rumbo del partido. Sí, perdonó mucho el Bayern de Múnich. Es cierto que son los jugadores más destacados, hay muchos que aparecieron menos. Harry Kane o Luis Díaz quizás eran los que menos aparecieron en la primera parte y los que al final decantaron un poco el partido con casi 2 acciones. Luego, yéndonos al Real Madrid, yo creo que es importante hablar de ese Álvaro Carreras que tú dices, un jugador que se vio superado por completo. De hecho, hablan de que están con Mendy entre algodones para ver si llega al partido, porque se vio muy, muy superado y sobre todo muy abroncado por los centrales, sobre todo Rüdiger, le pegó una buena. Un Pitarch que se deja el alma en cada partido. El físico que tiene ese chico es brutal. Es cierto que luego cuando tiene el balón a veces hace errores, yo creo que simplemente por el cansancio de intentar llegar a todo. Partidazo el que completó Thiago Pitarch, que sin duda será titular en la vuelta, porque hay que comentar que Tchouaméni está amonestado y no podrá jugar el partido. Y un Real Madrid que arriba pues da lo que tiene, quiere decir, Mbappé pues la que tiene casi la enchufa, pero te enfrentas a Neuer por delante, Vini que no tuvo su partido y un Güler que casi más jugó en el centro del campo, incluso sacando el balón, que arriba, hasta la entrada de Brahim, que ya le dio más arriba. Yo creo que es un poco el Real Madrid. Y un Andriy Lunin que hasta donde pudo, hizo. Yo viendo un poco los primeros minutos del Real Madrid y viendo la superioridad que estaba teniendo el Bayern, se me planteaba difícil tener la idea de que el Real Madrid pudiese sacar un resultado positivo, porque es que al final es lo que se está achacando últimamente. ¿A qué juega este Real Madrid? ¿Con qué idea de planteamiento será el campo? ¿A dársele los balones a Mbappé y a Vinicius y un poco a que hagan la suya y tengan el buen día y acaben resolviendo el partido? Así que al final es un Real Madrid que por la parte ofensiva, aparte de cómo apretó el Bernabéu y cómo se iba creando ese ambiente mágico del que muchos hablan, con la entrada de Bellingham, con la entrada de Brahim, es un Madrid que evolucionó en parte ofensiva y que fue teniendo esa construcción, ese juego, fue dando otras cosas que diferencian y les permitió conseguir un poco esa diferencia de la primera parte. Sí, justo yo creo que es lo que tú dices, es diferencial en partes ofensivas cuando hace cambios, claro que sí, pero en términos de sacar el balón jugado, de intentar proponer algo en Bayern de Múnich, siendo un Real Madrid, que es tu competición, que tienes buenos jugadores, creo que es nulo. El Real Madrid, en cuanto a juego, en cuanto a intentar, es que daba 3 toques y tenía que dar un balonazo arriba porque la presión era muy, muy encimada, la del Bayern de Múnich. Y me sorprende que hagas 3 cambios solo, teniendo quizás en el banquillo a lo mejor un Dani Ceballos, un Mastantuono que a lo mejor te puede proponer algo distinto, Camavinga, que es verdad que ha bajado mucho su nivel. Creo que faltaron cambios a lo mejor en el centro del campo para intentar tener un poco de bola. Hay muchos equipos que casi que es mejor que se defiendan con balón que persiguiendo sombras. Y el Madrid sufre mucho persiguiendo sombras. ¿Es así? Veremos a ver cómo se plantea la vuelta para este Real Madrid, que deja dudas en algunas posiciones, aparte de la de Tchouaméni, que ahora comentaremos. Destacar un Alexander-Arnold que tuvo probablemente uno de sus mejores partidos en lo que lleva con el Real Madrid. Defensivamente no estuvo mal, que era una de las pegas que se le ponía al lateral derecho, pero ofensivamente está muy bien, especialmente en ese centro, que es la asistencia del único gol del Real Madrid. Así que un Alexander-Arnold que tal vez se esté ganando el puesto para esa vuelta, porque Carvajal creo que de momento Alexander-Arnold cumplió. Y ahora vamos con la otra duda, la de Tchouaméni. ¿Qué colocas? ¿Retrasas un poco más a Federico Valverde y empiezas a colocar otro jugador? Porque Tchouaméni está siendo clave en los partidos del Real Madrid. Hablabas de esa posibilidad de Thiago Pitarch, metes a un Güler un poco más adelantado o un poco más en la base con un Bellingham un poco más adelante. Tiene dudas Arbeloa de qué colocará, porque es pieza importante para este Real Madrid y esta vuelta que va a tener en Alemania contra un Bayern con su afición por delante, con un resultado que tiene que darle la vuelta, y un Real Madrid que solo le queda ahora mismo un poco la que lleva usando varias Champions, soñar.
Sí, la épica. Tiene que agarrarse a intentarlo. El Allianz Arena no es un estadio fácil, impone mucho. Es el Bayern de Múnich, está en muy buen estado. Creo que es muy complicado, pero es que con el Real Madrid es capaz de cualquier cosa. Es cierto que con Tchouaméni tiene que cubrir esa baja, pero también tiene otras cosas positivas, como tú comentabas, lo de Arnold, muy buen partido, buenos centros. Es un jugador que el Real Madrid tiene que tener en el campo simplemente por el guante que tiene en la bota. Cada córner, cada falta, es que él saca todo. Es una barbaridad y además pone el balón donde quiere. Ese chico lo tiene que tener el Real Madrid en el campo. Carvajal lo va a tener complicado esta temporada, salvo catástrofe, que esperemos que tampoco se lesione ningún jugador. Creo que Carvajal tiene un rol secundario ahora mismo en el Real Madrid. Y otro que lo va a tener que complicado y también va a tener que viajar fuera de casa para la vuelta es el Fútbol Club Barcelona, que jugó el pasado día de ayer, miércoles, frente al Atlético de Madrid en su casa. Y he querido definir un poco el partido, y no sé cuántos estaréis de acuerdo de los que nos veáis, con un Atleti que acaba ganando el partido, pero un Barça que es bastante mejor en lo que es el partido y el juego. Es una jugada aislada en el minuto 43 de partido que acaba marcando el destino, el rumbo de todo lo que se cuece. Es una jugada en la que Julián Álvarez le gana la espalda en el pase que le da a Giuliano Simeone. Giuliano Simeone le gana la posición a Cubarsí, un balón que se queda un poco atrás, que hay dudas, un poco de polémica sobre si es roja o no. El árbitro lo decide con tarjeta amarilla, pero luego en el VAR lo revisa y es roja. Y es un partido que acaba definiéndose desde ese momento, porque luego Julián acaba convirtiendo un auténtico golazo en el balón parado. Y un Atlético de Madrid que a partir de ahí toma la ventaja, y ya con un jugador menos durante toda la segunda parte acaba convirtiendo el segundo, que es con lo que tendrán que viajar a Madrid. El partido era lo esperado, Jorge, es cierto, pues el Atleti gana, pero el Barça es mejor. Un Atlético de Madrid que se siente cómodo en su campo, con las líneas muy juntas y saliendo a las contras, además con este fichaje de Ademola Lookman sobre todo, sale muy rápido. Griezmann, que se suele hundir mucho y luego para sacar en 3 toques. Era el partido que se planteaba, un Atleti replegado que espera las acometidas del Barça. El Barça tenía el balón, era el dominador de juego, de hecho se toca mucho la bola y sorprendentemente Pedri no hace un gran partido, que me parece raro teniendo tanto el balón. Cuesta mucho incidir, aunque es verdad que Rashford tiene varias acciones al principio para matarlo, pero es lo que se esperaba. Un Barça que iba a tener el balón porque el Atlético de Madrid se lo ofrece, y un Atlético de Madrid que busca ese juego, el de la contra, el contragolpe y hacer daño. La jugada diferencial del partido es una contra de Giuliano Simeone a la carrera con Cubarsí, que acaba en tarjeta roja y que te define este partido y la eliminatoria, puede ser. Veremos, porque todo depende también del estilo que plantee el Atlético de Madrid en la vuelta. Es cierto que en los últimos partidos en los que se han enfrentado, excepto este partido de Liga, que sí que el Atleti salió con algo más de proposición y lo vimos con el gol de Giuliano, pero tanto en la vuelta de Copa como en este partido de ida, al final también es lo lógico. Es un Atleti que viaja fuera de casa, el Camp Nou no es un estadio fácil, la afición en cierta parte también aprieta desde el inicio del partido, y sacar un empate o incluso una derrota por la mínima, pues era buen resultado para los colchoneros. Al final también es válido jugar así. Sí. Todos los estilos de fútbol son correctos y todos se pueden usar. Al final lo muestran las estadísticas. Es que son 18 disparos a 5 por parte del Atlético de Madrid, y son 7 tiros a puerta a 3 tiros a puerta. Y sorprende más cuando esos 3 tiros a puerta solo conviertes uno en la segunda parte contra 10 futbolistas. Quiero destacar aquí justo las declaraciones del propio Simeone en rueda de prensa, que es que dijo: el fútbol es maravilloso cuando es contundente. Es que al final el Atlético de Madrid trae 3 tiros a puerta, uno es una falta, balón parado, y el segundo es en el gol de Sorloz en la segunda parte, que es la única puerta que hace el Atlético de Madrid. Al final un Atlético de Madrid que sale con sus ideas, que es jugar de esta manera, que es lo que tú decías, esperar con las líneas muy pegadas y salir a la contra, y veremos si esto le beneficia o es parte negativa en la vuelta. Porque lo ha tenido contra el FC Barcelona en la vuelta de Copa, que se le planteó un partido de 3-0 y que las pasaron mal. Y era el mismo planteamiento. Es un partido contra el Tottenham en la vuelta de Champions, que sí que es cierto que se mantuvo la eliminatoria a 2 goles, pero que no fue un partido fácil y que fue un partido de sufrimiento. Y veremos si el Atlético de Madrid no decide salir y vuelve a salir con la misma idea, y con un Barça que con 11 jugadores que vuelve a hacer este planteamiento de análisis ofensivo, de volver a cargar todas las líneas, de tener tanta efectividad y superioridad en ataque como lo tiene con Lamine Yamal, ayer con un Rashford bastante acertado en la primera parte, con un Fermín con mucha intensidad, con un Pedri que esté más acertado, sí, con un Dani Olmo que quiera hacer alguna línea, y con un Lewandowski o un Ferran que por lo que sea, que no lo están teniendo, pero tengan el día.
y es 2 goles de ventaja que con un gol el Barça se puede llegar a meter en el partido. Es Champions, es que estos Champions vale muy caro meterte en unas semifinales. El Atlético de Madrid hace su partido. De hecho, si vemos los 2 goles, son de los 2 nueves del equipo, lo que habla mucho de que se han enchufado, sobre todo Julián Álvarez, se ha enchufado en el momento crucial de la temporada. La que tiene, la mete una falta brutal. Sabemos que Julián Álvarez tiene un golpeo muy bueno desde fuera del área. Y Sorloth, que marca un gol de 9 total. Muy buen trabajo de ambos, de Julián Álvarez y de Sorloth, porque las que han tenido las han enchufado. De hecho, tiene una también al principio del partido del Atlético de Madrid que también pudo haber acabado en susto para el FC Barcelona. Para la vuelta, 11 contra 11 es un Barcelona que seguramente sea muy superior. El partido va a ser la misma película pero repetida. Es como si rebobinaras una película, va a ser igual. Todo dependerá de factores externos. Pues si hay alguna tarjeta roja, si hay algún penalti, en fin, situaciones así que cambian el transcurso del partido, pero por lo demás un asedio constante a la otra portería. En este partido lo hemos visto con un Lamine Yamal, el MVP del encuentro, un jugador espectacular que con 18 años lo que hizo ayer fue de verdad para que la gente apunte Lamine Yamal en las libretas y se acuerden de este chaval porque es brutal. Un Barça que juega sin 9. Lewandowski que no tiene a lo mejor esa explosividad para afrontar algún balón largo y Ferran que tampoco hizo mucho, Rashford que ha suplido a Rafinha con creces y en las demás líneas acertado el FC Barcelona, pero claro, te decanta el partido distintas tarjetas. Buenos cambios cuando entra Fermín, se nota mucho. Gavi hace un trabajo muy físico y en salida de balón también bastante bueno, pero es un Barça que pierde por 0-2, justo o injusto, pero pierde por 0-2. Las polémicas ya te las dejo, Jorge, cuando las quieras sacar. Sí, justamente te recojo esa última idea que también tenía apuntada, muy acertado de nuevo Flick y demuestra otra vez más lo buen entrenador que es acertando con los cambios, porque tú en el descanso ves un poco que tienes que hacer algún cambio, meter algo más cerrado atrás para intentar mantener el resultado y tal vez intentar llegar a sacar el empate, pero quita a Pedri, que es un Pedri que maneja todo el tiempo, maneja todo el ritmo del centro del campo, los pases ofensivos, los pases entre líneas, es un Pedri un poco que te da ese jugador diferencial y tú dudabas un poco es cierto que incluso me preguntabas, ¿tú cómo lo ves? Y al final, incluso yo mismo dudaba, pero dieron un resultado espectacular los 2 cambios que hizo tanto Gavi como Fermín. Y ahora sí, justo nos vamos a estas polémicas, tú lo decías, una jugada diferencial que es esa roja de Cubarsí, pero es que sucedieron varias jugadas a lo largo del partido, un arbitraje algo diferente, algo más, probablemente la palabra es permisivo por no meternos en ningún conflicto, pero es un árbitro que dejó dudas. Especialmente hay 2 acciones que yo creo que son un poco clave. Una es la posible expulsión de Coque, porque jugó bastante el ya experimentado jugador del Atlético de Madrid, con amarilla, sin amarilla. Hay una cierta falta tras recibir la primera amarilla a Lamine, que bueno, se puede valorar, no nos queremos meter aquí en dudas porque al final lo que prevalida es el criterio del árbitro. Y luego hay una segunda jugada que ya esta no deja criterio prácticamente a ninguna duda, porque simplemente hay una normativa encima de la mesa, que es que si un jugador toca con la mano dentro del área, independientemente de si el balón precede del portero o no, una vez que está plantado el balón, el saque es así. He escuchado diferentes opiniones, he escuchado árbitros en su momento de primera división como Iturralde González que dicen que él es claramente penalti, que es lo que más sorprende incluso es que no le llamen del propio VAR, teniendo varias personas revisando constantemente estas jugadas, y he escuchado criterios como el de Mateu Laoz, que parece que no deja las claras evidencias a que Juan Musso haya plantado el balón. Haciendo un poco a los precedentes de qué ha ocurrido con esta jugada, para ver lo mismo que ha ocurrido en Champions, un partido en el Arsenal, esto mismo ocurrió, Timber cogió el balón y no se sancionó con penalti, pero sí que es cierto que el árbitro dijo en sus declaraciones que era una jugada tan de niños pequeños, tan de infantiles, que no se debía sancionar porque cambiaba un poco el rumbo del partido cuando realmente era una jugada de cierta intrascendencia. Pero es que esto se ha penado en un partido entre el Aston Villa y el Brujas la temporada pasada, le penalizan con penalti tras el saque del Dibu Martínez, cogen el balón de la misma forma que lo cogió ayer Pubil y se sanciona con penalti porque es claro. A mí me parece claro, de hecho yo cuando lo veía ayer me entraba un poco la risa de decir, pero o sea, ¿cómo han hecho, primero, cómo ha hecho ese penalti el Atlético de Madrid? Y segundo, cómo el árbitro, sin tener a ningún jugador delante, porque no hay ningún futbolista delante, es un saque de puerta,
cómo no pita penalti, cómo ninguno de los líneas, cómo el cuarto árbitro tampoco, ninguno del VAR. Es decir, que en total 8, 7 árbitros que ninguno indique que eso es mano. De hecho, luego en zona mixta salía Juan Musso, salía Giuliano Simeone. A Juan Musso incluso le cazaron porque al final dijo, bueno, lo que cobra el árbitro, ¿no? Decía, lo que cobra el árbitro es lo que cobra. Como diciendo, pues mira, es lo que ha ocurrido, ¿sabes? Me lavo las manos, esto ha pasado así, no es la decisión mía. Juan Musso planta el balón en el suelo, el balón está parado, saca con intención de sacar, de hecho se echa un poco para atrás como para Se ve seguir jugando. perfectamente la postura de Musso de darle el balón. Claro, y Marc Pubil agarra con una mano, se da cuenta de que la ha liado y se la devuelve. Es que es penalti. Claro, es como la Carvajaliña que llaman, ¿no? La del empujón. Es una falta de alevines, porque realmente las manos por detrás es falta que te la enseñan de pequeño, pero es falta y hay que pitarla. Un saque de banda mal hecho es falta de saque y hay que pitarlo. Entonces, ¿hasta qué punto eso dice un árbitro que es por interpretación y no por reglamento, como dijo Iturralde González ayer en la SER, muy enfadado? Iturralde que ni criterio, ni revisión, ni nada. El árbitro acaba de ver que hay una mano, eso es penalti, pero de manual y de libro, claro. Además es que se ve claramente y evidentemente cómo Musso parece ser que tiene más la intención de dar el pase, porque cualquier persona que haya jugado al fútbol, tú cuando das un pase para que saque otra persona, que es lo que pretendían hacer, que es lo que ayer explicaban, de ¿cuántas veces ha sacado Musso de puerta? Ninguna, han sacado los defensas. Tú si le vas a dar un pase para que saque él, no lo das con esa posición del cuerpo orientada, con el pie por detrás, con la postura del cuerpo. Son muchas cosas e indicativos que es un gesto demasiado forzado como para lo que ocurrió de que Pubil lo coja con la mano. Por lo menos es mi cierta lectura. Y aquí, como tenemos la libertad para poder decirlo, yo es lo que opino. Y lo que condiciona el encuentro, una acción así, ¿no? Que te puede cambiar el rumbo del partido, lo que comentaba yo, ¿no? En la posible vuelta, pues penalti, rojas, ese tipo de acciones que condicionan mucho un encuentro, que no piten ese penalti, posiblemente amarilla, no estoy seguro ya si es amarilla, supongo que es amarilla, porque no, realmente el balón no va a puerta, lo que te condiciona eso, y luego sí una roja para Cubarsí. En fin, yo no creo que sea por compensar a uno y a otro, yo creo que el árbitro simplemente, Kovacs, no lo ha hecho bien. Bueno, de hecho ayer Iturralde, muy enfadado en Cadena SER, decía, este árbitro no puede pitar en el Mundial. Lo de ayer es... De hecho, él se le veía al árbitro ayer en el Camp Nou como en un estado de... como que aturdido. Se le veía un poco desorientado, haciendo algún error que los líneas le corregían. Se le veía aturdido, como que le superó la situación y ya todas las acciones dudosas, pues ya no sabía si sacar tarjeta, si no. Hay una que se saca la tarjeta pero apunta en la libreta algo. Se le vio un poco aturdido a este Kovacs, que quizás se le ha quedado grande una ida de Champions entre FC Barcelona y Atlético de Madrid con lo que se juegan ambos. Y hasta aquí no va la polémica, claro. Y bueno... Porque lo de Koke, sí. Bueno, que has comentado, claro, ¿hasta dónde quieres poner el listón? Yo siempre digo lo mismo en este tipo de partidos. El árbitro tiene que saber hasta dónde ponemos el listón de faltas, pero lo que no puedes hacer es una falta por un lado, castigarla con amarilla, y por el otro lado no, porque se te van a echar encima. Pero ha pasado en este partido y pasa siempre en todos, sea UEFA, sea Federación Española y sea FIFA en Mundial. Es algo que yo no sé de qué forma tienen, pero tienen que empezar a castigar de igual forma a ambos equipos, porque si no, hay faltas duras que son castigadas con lo que no deben serlo y faltas blandas que son castigadas con lo que tampoco deben ser. Y ayer se vio eso, un Koke que quizás debió estar expulsado y no lo estuvo, y un Cubarsí que, bueno, pues se fue por roja, pero roja clara. Y con esos datos, con esos jugadores, son con los que nos vamos a ir a la vuelta, y haciendo un poco de análisis de qué se puede prever en los criterios que tenemos ya objetivos. Los dos pierden a un defensa central, por un lado Cubarsí por esa roja y por el otro lado Pubil, que como comentábamos y veíais en nuestras redes sociales, estaba percibido y se recibía amarilla, se iba a perder la vuelta. Así que ambos tendrán que hacer cambios en la zaga de la defensa, pero ambos recuperan efectivos en el centro del campo. Probablemente lleguen, no sabemos en qué estado, pero De Jong y Barrios para el Atlético de Madrid lleguen, así que una vuelta que veremos, que va a depender mucho por parte del Atlético de Madrid, porque creo que lo que veremos en el estilo del Barça y en la vertiente ofensiva es obvia, porque tiene que remontar el resultado.
Así que todo dependerá. También es necesario que estén jugadores con la responsabilidad que estuvieron ayer, con la intensidad como la de Fermín Lamine, para que un Barça se debe de aplicar a toda la plantilla para que puedan remontar la eliminatoria y ver qué ocurre el miércoles de la próxima semana. Nos van a regalar un partidazo, eso estoy seguro, porque el Atlético de Madrid quiere mucho esta Champions, tiene un equipazo y si vuelve Barrios, ojo también. Y ya lo dijo Simeone, ojalá juguemos 5 partidos de Champions al despedirse de Griezmann. La verdad que el Atleti va serio a por este trofeo y el FC Barcelona lo tiene bastante complicado. Lo que está claro es que va a haber un equipo español en semifinales, que eso es verdad que nos deja tranquilos porque nos da contenido y sobre todo nos deja a un representante del país en la siguiente ronda, pero veremos lo que ocurre en el Riyad Metropolitano la semana que viene.